necesiten mientras pasan por ese proceso. Muchas gracias. Pues seguimos presentando en este caso a un padre, Antonio Soto, tiene una hija, Límite, que va a hablar de los hermanos, porque estamos viendo la perspectiva de los padres, pero también es muy interesante ver que los hermanos también sufren. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente tenía que estar el hermano, es decir, también se llama Antonio Soto, pero no ha podido acudir y entonces os voy a dirigir las palabras que los habría dicho y voy a leer lo que ha preparado. Y mientras, a su lado, Matías aprendía a leer y escribir y a hacer las 4 operaciones aritméticas. Fue el primero de la clase en aprender a dividir con resto. Su mente funcionaba como un engranaje perfecto, del mismo modo misterioso como la de su hermana funcionaba de manera tan defectuosa. Había veces en que Michela empezaba a removerse en la silla y agitar desesperadamente los brazos como una mariposa atrapada. Los ojos se le ensombrecían y la maestra se quedaba mirándola asustada, aunque con la vaga esperanza de que aquella retrasada se fuera de verdad volando para siempre. En las filas de atrás algunos se reían, otro le decía chitón. Esto forma parte de La soledad de los números primos de Palomo Giordeo. Estas breves pero intensas líneas reflejan de manera precisa e inteligente las situaciones y emociones a las que nos tenemos que enfrentar los hermanos y familiares de las personas con discapacidad. Por un lado, el hecho de sentirnos diferentes a nuestro hermano o familiar, y por otro, el de contar con la incomprensión y la lejanía del resto. Este escrito, pese a lo que pueda parecer, no pretende ser ni mucho menos un drama, pero tampoco un cuento de hadas. Partiré en primer lugar de lo que para mí es la realidad, mis sentimientos como hermano, para acabar con mi pequeña contribución y diagnóstico de la situación. La realidad en España nos habla de que en cifras aproximadas podemos decir que existen 3.800.000 personas con discapacidad, de las que el 11,5% son discapacitados intelectuales. Es decir, unas 230.000 personas, entre ellas mi hermana, que está valorada con un grado de discapacidad de un 34%. Si tenemos en cuenta los padres y hermanos de los mismos, podemos hablar de un número bastante significativo de personas que conviven con la discapacidad. Ahora bien, ¿cómo lo afrontan o lo afrontamos cada uno de nosotros? Es aquí donde comienza mi relato personal, un rápido recorrido sobre lo que han sido y son mis sentimientos hacia mi hermana. Nací un día Navidad de 1975, mientras que Cristina, mi única hermana, lo hizo el 11 de marzo del 77, es decir, 1 año y 3 meses después. El primer recuerdo que guardo de ella es que era mucho más guapa y estilizada que yo. Yo era gordito y llevaba gafas de pasta. No muy buenos ingredientes para ser popular en el colegio. Era blanco fácil de chanzas y demás, pero siempre fui difícil de doblegar. Mi habilidad para los estudios, así como mi personalidad, me hicieron salvar la situación. Era feliz en el colegio, al que también acudía mi hermano. Notaba que había algo en ella diferente a los demás, pero todavía era pequeño para apreciar en qué. Nunca se me olvidará el día en que uno de mis mejores amigos y delante de muchos alumnos de la clase se mofó de mi hermana y su única amiga en el colegio. Creo que a raíz de este incidente todo cambió dentro de mí. Una mezcla de sentimientos de vergüenza por mi hermana y traición hacia mi amigo se apoderó de mí. En casa, mientras mis padres sufrían porque ella tenía un miedo atroz a ir a clase y enfrentarse a sus compañeros, buscaban otro colegio y ayuda para que pudiera sentirse mejor. Yo lo hacía en silencio. En mi pequeño rincón, sin que se notara, debía ser fuerte para que mis padres no sufrieran también por mí. Llueve. Detrás de los cristales llueve y llueve. Sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Miedo, sí,
Miedo hacia los demás y miedo ante el futuro. Eso es lo mejor que definía mi estado durante muchos años, demasiados años. Por un lado me hacía el fuerte, para que mis familiares y amigos no se dieran cuenta de mi tristeza, pero por el otro tenía una herida demasiado grande, sufría, vaya que sí sufría. Me sentía solo porque mi padre trabajaba mucho. Mi madre, lógicamente, centraba su atención en mi hermana y en intentar comprender la situación. Y yo no podía o sabía contar a mis amigos que mi hermana era diferente, y yo al igual que ella. Recuerdo un día en el que un nuevo alumno que entró en el colegio hizo un diagnóstico de mi alma en un instante de total sinceridad. «Tú tienes cara de asco», me espetó. Yo hice como que no le hubiera oído, pero sabía que tenía razón. No era feliz con mi vida y mi cara lo reflejaba. Demasiado plomo en las alas, demasiada responsabilidad temprana. La vida me había hecho ver su cara amarga demasiado pronto y mi autoestima lógicamente se vio afectada. No me quería y así era difícil que los demás me quisieran. Me preocupaba por tener contentos a mis padres, intentaba ser brillante, alegre y cuidar de mi hermana, pero siempre tuve un sentimiento interior de que nunca era lo suficientemente bueno. No era capaz de estar a la altura y eso me atormentaba. Poco a poco fui aceptando la situación, la vergüenza de exponerme ante la mirada de los otros, el temor a la lástima y la burla. Un cambio difícil, lento, tortuoso, al ser un tema sobre el que todos nos costaba hablar más, si cabe, si hablamos de alguien terriblemente cabezota, sensible y perfeccionista como yo. Afortunadamente, lentamente la dinámica cambió. La vida, la madurez, las experiencias me hicieron ver mejor la senda correcta. En mi caso, fue esencial vivir unos meses en el extranjero, lejos de mi anterior vida, de mis miedos y dudas, de los fantasmas que me atormentaban. Allí me conocí, supe de lo que era capaz, estudié como nunca había estudiado y encontré mi camino en la vida. Aprendí también a valorar a familia y amigos y dejé de compadecerme, algo fundamental para querer a mi hermana. Más tarde encontré a Maya, mi mujer, y tuvimos 2 preciosos niños. Fundé una academia de inglés y por primera vez me sentí pleno, satisfecho con lo que hago y con lo que me rodea. Hoy, con 39 años, aunque sigo teniendo miedos, inseguridades y dudas, tengo muchas más certezas. Tengo claros mis sentimientos hacia mi hermana y disfruto de la vida más que nunca. Como cierre a esta mi historia, me gustaría terminar diciendo que los hermanos, las familias de los discapacitados, necesitamos ayuda psicológica para saber cómo enfrentarnos a esta situación y ayuda económica para afrontar con garantías el futuro. De ello dependerá que veamos la vida con gratitud, alegría, alivio, orgullo y amor, o por el contrario de rabia, tristeza y vergüenza. Si queremos una sociedad mejor, con capacidad para generar ilusión y optimismo, debemos apoyar a aquellos más débiles. Lo contrario significaría empobrecerla, condenándola a su sufrimiento. Y termino con 2 reflexiones, una de mi película favorita, La vida es bella, y otra del Mago de Oz. Esta es una historia sencilla, pero no fácil de contar. Como en una fábula hay dolor, y como en una fábula está llena de maravillas y de felicidad. Y la otra nos dice, necesitamos tener más valor, más conocimiento y más corazón. En ocasiones no somos conscientes de tener estos atributos, pero depende de nosotros el hecho de potenciarlos.